Son las 7:47. Saludamos a Carolina Andrade Quevedo. Ella es politóloga, tiene una maestría en ciencia política con mención en asuntos públicos de la Universidad Panteón Sorbona de París. Es especialista en servicios de inteligencia, en temas de recuperación de activos. Quisiéramos conocer su punto de vista, Carolina. El tiempo de darle la bienvenida sobre lo que sucede en el país. El gobierno se ha afanado en este mes por tratar de presentar cifras de disminución de violencia, y lo ha hecho, pero lamentablemente esto no se escoge, es parte del clima normal que vive el país. Hechos horrendos siguen dándose, entre ellos la desaparición y luego comprobación de un vil asesinato de 8 jóvenes entre Daule y Milagro. Iniciemos por allí, desde su experiencia en análisis de inteligencia y crimen organizado. ¿Cómo interpreta este nuevo caso? 8 jóvenes asesinados en Daule. ¿Qué revela sobre la capacidad de las organizaciones criminales para operar con impunidad en territorios donde el Estado mantiene un bajo nivel de presencia? Muy buenos días, Gustavo. Qué gusto poder acompañarlos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Sí, es lamentable, es muy triste. Justamente ayer, como ustedes lo mencionaban, fueron las disculpas públicas por parte del comandante de la FAE, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil, a los 4 niños de las Malvinas, a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, 4 niños que se les fue arrebatada su vida desde muy pequeños, en un contexto además donde ustedes recordarán al inicio, el Estado negó cualquier tipo de involucramiento, y hace unos días vemos nuevamente 8 jóvenes que fueron encontrados sus cuerpos en la provincia de Los Ríos, y hay un problema transversal de fondo y que todavía el Estado no ha tomado las acciones suficientes para abordarlo, que es el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos criminales. Ayer también o anteayer tuvimos la lamentable noticia de que un niño de 14 años había sido el sicario de otro homicidio en la provincia de Manabí. Entonces, eso ya nos da señales, nos da muestras de cómo se está justamente por parte de las organizaciones criminales cooptando a los niños, a los adolescentes, pero además que cuando no está presente el Estado, cuando no hay instituciones, pero no estoy hablando solamente de la policía y las Fuerzas Armadas, sino cuando no está la inversión en salud, en educación, en desarrollo humano, en el territorio, donde se pueda fortalecer la presencia de las instituciones del Estado en ese territorio, los que ocupan esos territorios son los grupos de delincuencia organizada. Y es lo que estamos viendo, y incluso a nivel internacional nos catalogan ya como un posible Estado fallido, porque estamos incluso por niveles de violencia sobre lo que corresponde a países como Haití, o incluso con los datos que reflejan países como Venezuela a nivel regional. Eso fue con el cierre 2025. Ahora, a inicios de este año, es verdad, hemos tenido una reducción en cuanto a términos de homicidios. Ustedes pueden revisar, hay unos datos públicos del Observatorio de Seguridad que permite justamente hacer una comparación territorializada de los homicidios por cantón a nivel de todo lo que es el Ecuador. Y ahí vemos justamente cómo la violencia está marcada de manera diferenciada por las dinámicas del tráfico ilícito de cocaína alrededor de lo que son las zonas costeras hacia los puertos, concentrado principalmente en lo que corresponde en las ciudades portuarias, pero también hemos visto en los últimos años un incremento de la violencia en las provincias amazónicas, fronterizas a lo que es el departamento de Putumayo, en Colombia, donde ha habido un crecimiento de los cultivos ilícitos de coca, pero también lo que corresponde en las rutas amazónicas dentro del territorio ecuatoriano, donde incluso ustedes recordarán, vimos la presencia de disidentes de la ex-FARC que estuvieron, ¿no es cierto?, dentro del territorio ecuatoriano, comandos de frontera, que se encontraron con miembros de las Fuerzas Armadas, y es decir, que cada vez esa frontera es mucho más permeable y estos grupos, estos disidentes, están cada vez más dentro del territorio ecuatoriano, muy cercanos, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a las provincias de Orellana, de Napo, y vemos también cómo estas rutas buscan consolidarse para luego utilizar provincias, cantones de la sierra, alrededor de, por ejemplo, la provincia de Tungurahua, para buscar salir nuevamente a los puertos.
sumando además a lo que corresponde a la minería criminal de oro. Carolina, muy buenos días. Hace un momento usted decía el gobierno no ha hecho lo suficiente para poder combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada aquí en el país. ¿Qué hemos visto del gobierno en este sentido? Un constante estado de excepción, toques de queda, el anuncio de planes, entre ellos el Plan Fénix, el anuncio de acuerdos con gobiernos como los de Estados Unidos para participar en acciones estratégicas de seguridad aquí en el país. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no ha hecho? Usted ya mencionó un elemento sumamente importante, que es toda la política social que debería acompañar esta estrategia de combate a la delincuencia, pero por otro lado también está la impunidad y la situación de la justicia. Así es, por un lado, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el sistema de rehabilitación social todavía se encuentra en total abandono. Hace un par de días, Carol Noroña, que ustedes conocen, es una periodista que además ha realizado una investigación con una red de periodismo de investigación a nivel regional, que ha presentado que durante el año 2025 tuvimos 1.200 personas privadas de la libertad que murieron por falta de atención del Estado, que es algo que la CIDH ha venido, ¿no es cierto?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido denunciando desde el año 2021 de la falta de control del Estado, de las prisiones, y que lo que hemos visto en los últimos años es una política que busca el exterminio dentro de las prisiones como un mensaje a los grupos de delincuencia organizada de que eso es lo que les podría esperar, pero eso no es garantizar los mínimos que, ¿no es cierto?, el derecho internacional demanda a los estados. Y ahí puede haber también consecuencias a nivel internacional por estas omisiones que está realizando el Estado ecuatoriano. Cada 3 horas, de acuerdo a esta investigación de Carol Noroña, a través de la plataforma Conectas, un PPL murió durante el año pasado y hemos visto cómo, por ejemplo, no se han garantizado condiciones mínimas de atención médica. Hay personas en total desnutrición, en total desatención por parte de los médicos, que por un lado, en este contexto que nos han colocado, ¿no es cierto?, de miedo, de temor, claro, la gente dice, son casi que lo que queda de la sociedad es lo peor de la sociedad, no deberíamos darle ninguna atención. Pero eso no es tanto así, porque además sabemos que lamentablemente quienes están en las prisiones no son los que están concentrados en las redes de lavado de dinero, no son los que están exportando de manera criminal la cocaína a Europa principalmente, porque cerca del 50% de la droga que llega a los puertos europeos llega a través de exportaciones ficticias, porque declaran que son exportaciones de un tipo de productos y terminan enviando cargamentos grandes de cocaína utilizando empresas formales. Entonces, no son esos actores a los cuales el Estado está buscando enjuiciar y buscando identificar estas redes criminales, sino son los niños, los jóvenes que no pudieron ingresar al sistema educativo público, que fueron cooptados por los grupos de delincuencia organizada, que fueron utilizados como sicarios, como expendedores de droga, que incluso los que ahora nos presentan como los supuestos líderes de estos grupos de delincuencia organizada, a mi modo de ver, desde un análisis de la estructura criminal, ellos no se encuentran sino en la mitad de la pirámide jerárquica de estas organizaciones criminales, porque falta la otra mitad, que son este grupo de invisibles, que son quienes se enriquecen de la violencia, de la sangre que queda en provincias y en cantones como Río Verde, como San Lorenzo, como Esmeraldas, como Durán, como Daule, pero que aprovechan para lavar el dinero producto del narcotráfico y producto de la minería criminal del oro, y obviamente eso insertarlo tanto en el sistema financiero como también en el sistema ya formal de la economía. Entonces ahí vemos justamente cómo está enfocada las prioridades por parte de estas acciones, porque además ni siquiera podemos hablar de políticas públicas y tampoco podemos hablar de un plan. Hace aproximadamente unas 3-4 semanas la ministra de Seguridad de Chile fue destituida por parte del presidente de Chile. Ustedes saben que Chile recién tuvo cambio de presidente. El presidente Kast, a los 69 días, destituyó a la presidenta, a la ministra de Seguridad, porque 69 días después la ministra públicamente aceptó que no tenía un plan de seguridad. El Congreso le exigió que presente un plan de seguridad. No se le está pidiendo que presente las estrategias a nivel operativo,
cómo lo va a hacer, de qué forma, pero sí los lineamientos estratégicos hacia dónde, de qué forma están visualizando el abordaje del crimen organizado, de la seguridad, de la política antidrogas, de la política de prevención de reclutamiento de niños y adolescentes, y eso en cambio en el Ecuador vamos a cumplir ya cerca de 3 años, ¿no es cierto?, que el presidente Noboa está al frente porque está 2023, 2024, y este año justamente, y hasta ahora no tenemos un plan que pueda además tener un seguimiento, pueda tener, ¿no es cierto?, una evaluación, ni por el legislativo, ni por parte de la opinión pública. Y ese es un elemento que no es menor dentro de lo que está el Ecuador enfrentando. Y por otro lado... Quedándonos, Carolina, si me permite, en el tema de las cárceles, las masacres carcelarias, al menos ya no hay en Ecuador, pero de lo que usted nos está diciendo de los reportes de la periodista Noroña, se deduce de que tras los muros de las cárceles sigue predominando la indefensión de personas bajo tutelaje y protección del Estado. No hay las masacres, pero hay otro escenario con un despliegue diferente, quizás sin la espectacularidad de esos macabros hechos que terminaron con más de 500 vidas en las cárceles hace pocos años en Ecuador. Sin embargo, esa violencia se la ha reemplazado. Siguen las condiciones de vulnerabilidad con otros mecanismos que catalizan el miedo como mensaje en las cárceles. Así es, justamente ese es el mensaje que ha buscado el Estado, el gobierno trasladar, el mensaje del miedo a través de una política de exterminio dentro de las cárceles, cuando vemos que la población carcelaria principalmente es una población racializada, es una población en situación de vulnerabilidad. No vemos a los de cuello blanco que están en las prisiones, porque tal vez si es que estuvieran en las prisiones los de cuello blanco vinculados al lavado de dinero, a quienes están realizando exportaciones falsas y enviando los verdaderos cargamentos de cocaína que llegan a la Unión Europea y que llegan a Estados Unidos, pues probablemente no tendríamos este tipo de acciones. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, hemos hablado de la situación de las cárceles, hemos hablado, ¿no es cierto?, también de la necesidad de tener presupuestos reales en términos de inversión pública para salud, educación, vinculado principalmente a fortalecer más presencia del Estado en los cantones donde el Estado es casi inexistente, donde lamentablemente se han ido cerrando instituciones, se han ido debilitando, incluso cooptando por parte de grupos de delincuencia organizada, y cada vez retrocedemos de esa presencia estatal y la única respuesta es, ¿no es cierto?, la presencia militar y policial. Pero la presencia militar y policial no es permanente, no es eterna en esos territorios. Ingresa, realiza sus operaciones, está un tiempo y luego lo que requiere es tener el acompañamiento de todas las entidades del Estado para ocupar ese territorio, para que el Estado sea quien defina justamente las dinámicas sociales, económicas del territorio y en conjunto con el sector privado, una vez que ese territorio esté, ¿no es cierto?, en condiciones adecuadas, pueda también recuperar las dinámicas productivas comerciales lícitas, formales, legales. Pero lamentablemente hemos visto solamente una respuesta, ¿no es cierto?, bajo esta línea más de utilización de la fuerza pública, que además también hay que decirlo, la fuerza pública también ha sufrido un desgaste porque han sido ellos los que han estado en la primera línea sin un acompañamiento real del resto de instituciones del Estado, que es lo que finalmente se requiere para poder tener resultados de mediano y largo plazo, pero para eso también se requieren prioridades a nivel presupuestario que tampoco lo estamos viendo. Ahora, Carolina, usted manifestaba que, mayoritariamente quienes están en las cárceles, personas racializadas, de los sectores vulnerables, pero vemos que estos espacios también se han convertido en lugares para intimidar, en este caso, con base en diferencias políticas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la situación de Jorge Glass, con la situación de Aquiles Álvarez y sus condiciones físicas, de salud e incluso emocionales y mentales? Eso es una total vergüenza en el sentido de que, claro, se inaugura una supuesta cárcel, ¿no es cierto?, de máxima seguridad, donde esperaríamos que estén justamente los responsables de estos y perdón, Carolina, la interrupción, pero quisiera añadir también la situación de otros presos calificados como políticos, de los guevaristas ahora que han denunciado incluso violencia sexual. Justamente, se supone que esta cárcel de máxima seguridad, ¿no es cierto?, tenía que ser ese espacio donde se pueda justamente encerrar a los verdaderos criminales, a los
grupos y los actores de mayor peligrosidad. Y ahora lo que hemos visto es que se lo ha utilizado políticamente para trasladar a enemigos políticos, además ni siquiera con una sentencia, sino incluso, ¿no es cierto?, en procesos judiciales previos. Y ahí, o coincidencia, en un contexto preelectoral, que como ustedes vieron, se adelantaron las fechas por un contexto supuestamente del fenómeno del Niño, de la afectación climática, y lo que se ha buscado es incidir sobre los alcaldes con mayor posibilidad de poder presentarse a una reelección, con mayor posibilidad de tener apoyo fuerte por parte de sus electores en sus cantones, y han utilizado, no de ahora, sino desde los últimos meses, han utilizado herramientas judiciales, han utilizado al Tribunal Contencioso Electoral, han utilizado procesos de revocatoria, y procesos de revocatoria que finalmente no llegaron a su curso. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ahí sí la justicia ha avanzado de manera rápida, expedita, mientras en otros casos estamos a la espera. Incluso la misma policía, ustedes habrán visto el enojo y la desesperación del policía, del oficial de policía en Machala, ¿no es cierto?, reclamando justamente que el sistema judicial pueda actuar de manera mucho más rápida y que no permita que a los delincuentes que la policía está buscando encarcelar se los suelte de manera inmediata. Pero en otros casos con una connotación política, o cuando al parecer hubiera un direccionamiento político previo a las elecciones seccionales de noviembre, pues ahí sí vemos que avanza de manera muy rápida, no se respetan procesos e inmediatamente son trasladados a la cárcel del Encuentro en condiciones totalmente deplorables. Vimos las imágenes y las fotografías del alcalde de Guayaquil. Creo que eso nos muestra el nivel de degradación que tenemos, no solamente a nivel político, sino también a nivel humano, de quienes están al frente de las instituciones. Piensan que el poder puede ser eterno y que este tipo de actuaciones, ellos estarán contentos tal vez cumpliendo con las disposiciones que les esté dando sus jefes, sus superiores, pero eso es totalmente inhumano y no hay ningún tipo de respeto. Y creo que aquí ha sido claro cómo han venido justamente a afectar, además en un contexto en el que el Estado a nivel nacional no ha hecho importantes ni grandes inversiones en el eje social, ni en el eje de educación, ni en el eje, ¿no es cierto?, de infraestructura en los territorios. Y justamente hoy, coincidencia, ciertos gobiernos locales que son los que se han venido buscando generar inversión social, con inauguración de hospitales, de centros de salud, de fortalecimiento del sistema de educación municipal en el caso de Quito, en el tema de fortalecer el sistema de transporte eléctrico también, en el caso de Guayaquil, también alrededor de las diferentes acciones que se estaban llevando para apoyar el trabajo de seguridad, y a los que están buscando generar acciones en el territorio, dando respuesta a la ciudadanía, es donde más fuerte ha caído esta arremetida judicial, injusta a mi modo de ver, y que además está manejada por los tiempos políticos electorales y totalmente inhumana. Analicemos un poquito más el papel del Estado, el Estado que está fundamentalmente para proteger a sus ciudadanos, así debería ser. ¿Cómo se explica que el Estado falle tanto en prevenir la violencia criminal, en tener un verdadero control de las cárceles para que sirvan como centros de rehabilitación y no lo contrario? El fracaso en controlar la violencia en las calles del país y en lo institucional. ¿Estamos ante un problema de capacidades de diseño institucional o ante estrategias que dan soporte, mantenimiento a un estereotipo político? A ver, el Estado, ¿no es cierto?, se guía a partir de prioridades, y son las personas que integran las instituciones quienes definen esas prioridades. Porque hemos visto durante los últimos años la prioridad ha sido una reducción de las instituciones del Estado, que probablemente sí se requería tener un proceso de mayor eficiencia del funcionamiento de las instituciones, pero estamos llegando a un punto que cada vez es más reducido la capacidad del Estado. Antes teníamos fortalecidas las coordinaciones zonales, que nos permitía incluso tener un proceso de desconcentración, en ciertos momentos descentralización, ¿no es cierto? Incluso la descentralización de los gobiernos autónomos descentralizados ha sido afectada a partir de las reformas del COTAD y de las reformas que tuvieron el veto presidencial de la LOCTUT, pero que también buscaban afectar la autonomía de los gobiernos locales. Entonces vemos un Estado que desde el 2018, a mi modo de ver, ha venido reduciendo instituciones. Ahí tuvimos la eliminación del Ministerio de Justicia,
justicia, que hasta ahora tenemos un SNAI que es una basura, que es realmente un símbolo, y perdón que lo diga en esos términos, pero es un símbolo de la corrupción y de la infiltración del crimen organizado. Y no vemos una institucionalidad fuerte, real, que pueda, además de un Ministerio de Justicia, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, no es que sea una novelería de los ecuatorianos, donde requiere justamente en ese espacio definirse las políticas de control penitenciario, las políticas de rehabilitación social, las políticas también de lo que corresponde a la coordinación con el sistema judicial entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no tiene que ser estigmatizado, sino que tiene que buscar sus puntos de coordinación sin entorpecer la autonomía de cada uno de los poderes del Estado. Pero bueno, desde el 2018 hemos visto esta política de reducción del Estado, de eliminación de instituciones, que viene acompañado también de una reducción de los presupuestos bajo esta idea de pagar, ¿no es cierto?, a acreedores externos, y con los recursos que quedan en cambio limitados, hemos visto que estos recursos no han logrado ejecutarse de la manera adecuada para poder trasladarlo en obras, en salud, en educación. Todos hemos visto lo que ha pasado en el sistema de salud. Ahora nos han hecho nuevos planteamientos de posiblemente mejoras. Hay que ver cómo realmente eso se materializa, pero la realidad es que hemos visto un Estado que cada vez ha estado mucho más débil, desmantelado institucionalmente, y eso en un contexto en el que el crimen organizado se fortalece es totalmente contradictorio y totalmente dañino. Bien. Porque el Estado se debilita y el crimen organizado se fortalece. ¿Cómo queremos esperar resultados diferentes? Tiempo se nos agota, Carolina. Quisiera dejarle con una última inquietud, tratando de absorber, de digerir todo el duro, fuerte mensaje que nos ha dado a través de su formación académica y experiencia. ¿Qué condiciones políticas, institucionales y sociales se requieren en Ecuador para que nuestro país vuelva a garantizar algo tan básico como la seguridad de sus ciudadanos y la dignidad humana? Creo que hay experiencias de largo a nivel regional. Vimos cómo durante muchos años Colombia buscó reducir los cultivos ilícitos de coca, no los ha reducido, ahora cultiva más que a inicios del año 2000, cuando inició el Plan Colombia. Hemos visto ya lo que ha pasado a nivel regional. Creo que hay muchas buenas prácticas y lecciones aprendidas, y la respuesta es fundamental empezar por lo básico, ¿no es cierto? Fortalecer las instituciones estatales, tener mecanismos de control y depuración, porque son también susceptibles de infiltración del crimen organizado. Los presupuestos tienen que ser priorizados para la inversión social, para fortalecer a la fuerza pública, para tener mayor presencia en el territorio, no solamente esperar una respuesta militar y policial, sino de todas las entidades estatales. Priorizar el abordaje de los niños, niñas y adolescentes, que no queremos que mientras asesinan a los delincuentes, mientras encarcelan supuestamente a unos y otros, mientras mandan extraditados a otros, por otro lado, esa misma organización criminal recluta a 5 o 10 niños del mismo sector, del mismo cantón. Entonces no vemos justamente ese círculo vicioso criminal que no termina, y donde el único organismo, la única mecanismo que puede incidir en eso es el Estado fuerte, el Estado con capacidades y el Estado también con recursos, pero que permita de manera planificada hacerlo desde el territorio y poder de esa forma tener resultados. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones de Carolina Andrade Quevedo, politóloga, máster en Ciencias Políticas, especialista en servicios de inteligencia, diplomada en recuperación de activos. Son las